¿cómo están ustedes? Un gusto de saludarlos. Hoy día tenemos un programa especial de Conectados y les voy a pasar inmediatamente a presentar a nuestros panelistas primero y luego a nuestro invitado estelar. Obviamente voy a partir por la casa, por el jefe, por Monseñor Juan Ignacio González, obispo de la diócesis de San Bernardo. Muchas gracias por la invitación. A Magdalena Lira Valdés, directora nacional de ACN Chile. Muchas gracias por llegar. Gracias a ustedes. Y también, obviamente, a nuestra Leticia Rodríguez, la directora de nuestra Radio Franja. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oiga, eso es como todo protocolar. Y vamos a pasar inmediatamente a presentar a nuestro invitado estelar hoy día, Marino Restrepo. Fue secretario en Colombia en Navidad del 97 por 6 meses, durante los primeros 15 días estuvo. Bueno, ahí nos va a contar él todo lo que tiene que decirnos. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. ¿Ven? La cosa es la segunda vez que está en el canal, ¿eh? Sí, la segunda vez. Sí, ya estuvo. Exactamente. Marino, a ver, partamos por una cosa así como bien general que yo escribí acá, que ya anoté, que por ejemplo usted fue productor, es músico, fue productor en Hollywood, tengo entendido, pero además ha escrito 13 libros, de los cuales 10 están en español y 3 en inglés. Cuéntenos un poquito de usted. Sobre los libros. Sobre usted. Sobre mí. Bueno, la historia comienza en Colombia porque ahí nací, en una familia católica, en las montañas de los Andes, un pueblo pequeño. A los 14 años me enviaron a Bogotá, la capital, años 60, un año de mucha revolución, porque era la revolución de los hippies, la guerra de Vietnam, todo esto estaba sucediendo en el mundo. Yo era un provinciano muy desconectado de todo eso, pero muy pronto esa cultura hippie me tomó. El rock and roll, las drogas alucinógenas, las filosofías paganas de Oriente, el hinduismo, budismo, todos los ismos que me llevaron al abismo después. Otro ismo. Sí, y esto traía todo esto a la nueva era, las astrologías, numerologías, cartomancia, y yo entré en esa cultura. Perdí mi fe católica muy pronto y a los 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me fui a vivir a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Ahí me formé como actor y compositor musical. Viví 7 años ahí. Ahí nacieron mis 2 hijos y luego me trasladé a California, a Los Ángeles. Y ahí viví más de 20 años en el mundo del espectáculo, trabajando con un contrato con Sony de Nueva York para la música y también envuelto en escribiendo libretos y muchas otras cosas. Esa industria pues tiene muchas avenidas y yo utilicé todo lo que pude, ¿no? Estaba muy activo, pero siempre lejos de Dios, porque pues no regresé a la fe por 33 años. Sí, en el año 97, estando de visita en Colombia en una Navidad, fui secuestrado por las guerrillas de la FARC y durante ese secuestro, que duró 6 meses, los primeros 15 días los pasé en una cueva terrible, una cueva llena de murciélagos y alimañas de la selva. En el día 15 me sentenciaron a muerte los guerrilleros porque me pidieron una suma de dinero inmensa y me dijeron que cuando terminara de pagarla me iban a ejecutar y si no la pagaba mataban a mi familia. O sea, no había ninguna otra oportunidad que pagarles. Y en el día 15 de ese secuestro, estando en esa cueva, encapuchado y amarrado, tuve una experiencia con Dios que cambió mi vida, porque estaba destruido esa noche, sin esperanza de salir con vida de la selva, toda mi familia en peligro de morir, y estos guerrilleros me sentencian a muerte. Pero estaba encapuchado y en una cueva muy oscura, y entré en lo que podíamos llamar como un juicio de mi vida con Dios. Yo estaba seguro que me estaba muriendo, porque aparezco como a la edad de... Yo tenía 47 años esa noche, pero aparezco como a la edad de 3 años en el patio interior de mi casa, donde nací. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines, golpeando las plantas y las flores. Y
escuchaba a alguien de la casa que me gritaba que no hiciera eso. Y yo estaba en pánico porque no entendía qué me estaba pasando. Y así continué reviviendo mi vida. Esa primera parte me llevó como a un despertar de la conciencia y a un darme cuenta del sentido del pecado, de las consecuencias del pecado, el daño que le había hecho la gente con mi vida de pecado. Fue un dolor impresionante porque podía ver con claridad que mi conciencia había estado dormida todos esos años que viví en pecado mortal y ahora se estaba despertando y no podía detenerla. Yo pienso que si uno no está en un estado como yo estaba, uno se muere de dolor. En un estado natural no lo resisto. Y esta primera parte la podríamos llamar como una iluminación de la conciencia, es lo que fue, ¿no? Después pasan cosas muy misteriosas porque aparezco en una montaña, boca abajo, contra la hierba, en un silencio que nunca había vivido, y al frente, en la distancia, muy lejos, había otra montaña más alta y la montaña estaba cubierta de niebla. Y la niebla comienza a despejarse poco a poco y apareció una ciudad extraordinariamente preciosa de luz. A pesar de estar tan lejos, yo la podía ver muy bien, pero nunca la he podido como explicar, ¿no? Porque es algo que no se puede explicar. Pero mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Y eso me causó una angustia terrible y miré para ver cómo trasladarme hacia allá. Era mi urgencia eso, pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas. Entonces eso me angustió más. Y en ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas inmensas que se acercaban. No las podía ver, pero las escuchaba. Era como un tsunami. Y después se convirtieron en muchas voces, voces preciosas, en perfecta armonía. Y luego se convirtieron en una sola voz. Y esa voz venía de todas partes. A pesar de que yo estuve tan lejos de Dios tanto tiempo y que había adorado tantos dioses falsos en mi vida, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios, pero no la resistía, como que me quemaba, porque en ese momento descubro que yo no tengo amor, y ese amor tan grande no lo resistía. Sin embargo, el Señor me mantuvo ahí y me habló mucho. Entre las cosas que dijo, me habló de la iglesia y me dijo: la iglesia católica es mi iglesia, mi pueblo, un pueblo escogido, separado y predestinado, mi ejército, instrumentos eucarísticos de reparación. Yo te escogí para mi iglesia y tú la desertaste. Pero no era una acusación, porque era amor perfecto. Pero yo me acusaba y me dolía mucho. Y él habló mucho de la iglesia, que no alcanzaría a contarlo ahora, pero entre las cosas que dijo que me impactaron mucho fue el sacerdocio, cuando dijo que entre los seres humanos en la tierra, la persona que tiene la autoridad más grande, el poder más grande contra el demonio, contra las tinieblas, es un sacerdote santo. Dice: un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y habló de los religiosos consagrados y los matrimonios. Y decía: cuando son santos son antorchas de luz en este mundo de tinieblas. Y ahí pasó algo muy difícil para mí, y es que el Señor me mostró las tinieblas de este mundo. Y me hablaba de cómo es que a nosotros se nos ha revelado que estamos en el destierro, que estamos en el mundo caído, pero no tenemos conciencia de eso y se nos olvida, y por eso tratamos de acomodarnos a este mundo, cuando el Señor nos ha mostrado que tenemos que mirar es más allá, hacia la eternidad, hacia el mundo espiritual que Él nos señaló. Y ahí me habla del sacramento de la confesión y lo compara con un exorcismo. Dice que por consecuencia del pecado original, nosotros estamos edificados en el amor propio, en el orgullo. Y Jesús
se encargó de dejarnos a nosotros la gracia de poder mantener la amistad con Dios por medio de ese sacramento, porque somos su ejército, su pueblo que necesita estar integrado a Dios para que el enemigo no nos destruya, para poder cumplir con la misión que tenemos, y porque muestra con claridad que estamos caminando por el territorio del enemigo, ¿no? Y que él reina en esta tierra, ¿no? Entonces, para poder tener la fortaleza y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, necesitamos esos sacramentos. Y el sacramento de la confesión muestra cómo es que él utiliza algo muy lindo que dice: los demonios no tienen rodillas, ¿no? Los demonios no pueden hincarse. Y para el demonio la tortura más grande es un pecador arrepentido. Y muestra el poder que tenemos en las rodillas nosotros. Y también la gracia de morir a sí mismo en el sacramento de la confesión, porque nos humillamos ante otro pecador que es el sacerdote y entregamos toda nuestra miseria y le damos el señorío a Dios. Entonces permitimos que Dios sea el Señor que nos llene y nos desocupamos de sí mismos, somos absueltos y liberados, desatados, porque dice que cuando estamos en pecado mortal y permanecemos en pecado mortal, estamos ya en el territorio del mal y tiene poder sobre nuestra alma. Y solo la Iglesia tiene la autoridad de devolvernos a la luz, de sacarnos de la oscuridad. Marino, perdón que lo interrumpa, pero me gustaría saber, usted nos cuenta toda esta visión que usted tuvo. ¿Cuánto tiempo duró eso y cómo salió de ello? Bueno, no puedo medir el tiempo que duró, porque yo no sé. Esa noche que me habían sentenciado a muerte, y que después de esa sentencia a muerte es cuando entro en este como juicio personal con Dios. Cuando yo salí de ese estado, ya parecía que estaba amaneciendo, porque por los sonidos sabía, los pájaros, todo esto, pero yo no podría decir cuánto duró, es muy difícil de saberlo, ¿no? Claro. Sí, además de que parecía que hubiera salido del tiempo, porque fue mucho lo que viví, eso se mediría por años, yo creo, pero no fue años, fue unas horas. Sin embargo, pues es mucho lo que quedó infuso. Fue una revisión de su vida. Total. De todo lo que había sucedido para atrás. ¿Cómo salió de ahí? ¿Cómo fue? ¿Por qué lo liberaron? Pues lo que sucede es que yo salí de ese estado y viví 5 meses y medio más secuestrado. En esos 5 meses y medio yo le suplicaba a Dios que no permitiera que yo muriera en pecado, porque ya había visto, porque más adelante veo todos los demonios de mis pecados mortales de 33 años, muchas cosas. El caso es que yo sabía que estaba en un problema gravísimo con Dios, ¿no? Y pedía y sabía que solo la confesión me podía liberar. Entonces rogaba por eso, pero estaba sentenciada a muerte. Entonces los mismos demonios se encargaron de atormentarme todo ese secuestro, haciéndome creer que no iba a salvarme. Y fue como una purificación. Pero a los 6 meses exactos había estado atado a un árbol todo el día, y era de noche, muy oscuro ya, y llegaron 4 guerrilleros con ametralladoras y me llevaron a una carretera. Y en la carretera me ordenaron que caminara derecho y no mirara para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero ahí me abandonaron sin ninguna explicación. Pero yo sé que fue Dios que me rescató, porque esa noche esos guerrilleros actuaron como nunca los había visto yo en 6 meses. Estaban como hipnotizados y me llevaron a la carretera y se devolvieron como zombies, ¿no? Yo no entendí y pensé que era otra trampa de ellos, que ellos yo tenía muchas torturas psicológicas de ellos y hacían muchas cosas raras conmigo. Pensé que esa era una más, pero no. Después pasó un bus y me sacó de la selva. Marino, ¿cuánto tiempo le duraron esos demonios que estuvieron con usted después que ya fue liberado? Porque usted dice que lo único que usted pedía era, si iba a morir, que tenía que ser confesado, morir en buen estado, digamos. ¿Cuánto le duró eso? Bueno,
Tan pronto me recuperé un poco, cuando Ujú. salí del secuestro me fui a confesar a un monasterio de franciscanos. Y jamás podría explicar lo que yo sentí cuando este sacerdote me absolvió, porque yo sabía que todos esos demonios que yo vi en un lago donde me los mostró el Señor se habían ido cuando me absolvió el Padre. Y salí como una pluma flotando en el aire de ese monasterio. Y ahí comenzó mi nueva vida. Yo regresé a Los Ángeles, a California, a mi casa, y comencé a aprender a ser católico otra vez. Como 2 años estuve haciendo eso en silencio. A nadie le conté nada de mi experiencia con Dios, porque yo pensé que Dios me había dado otra oportunidad para cambiar mi vida, y eso es lo que estaba haciendo. Pensé que eso era todo, pero más adelante se me reveló. Marino, ¿por qué cree que usted fue secuestrado? Bueno, en principio desde lo humano, mi familia siempre ha sido flagelada por la guerrilla en esa área, porque nosotros somos cultivadores de café de muchas generaciones y siempre estaban en todo esa zozobra de cobrarnos dinero por dejarnos en paz. Es parte de esas mafias, ¿no? Entonces estaban detrás de mi madre, y mi madre murió, y en el funeral de ella me escogieron a mí. Sí, Ya. todo por dinero. Oye, doy el pase a los panelistas para que quieran, si quieren preguntar. Marino, yo quería preguntar, porque al principio estuvo 2 años viviendo y aprendiendo, como decía usted, que muy bonito se terminó a ser de nuevo católico, Sí. pero ¿cómo es que decide abrirse, dar a conocer su mensaje y bueno, y todo lo que se ha generado después con sus libros? No sé si la palabra correcta es el movimiento Sí. que usted fundó. Sí. ¿Qué fue ese punto de inflexión que lo hizo querer compartir esto con todos? Pues después de esos 2 años en silencio, viajé a Colombia en una Semana Santa. Y fue coincidencia, yo no escogí ir en Semana Santa, sino que así sucedió. Y el domingo de Ramos, en una iglesia muy grande de Bogotá, en misa de 12 del día, durante el ofertorio de la misa estaba contemplando un crucifijo inmenso que había encima del altar, y comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar. Y ahí tuve otra experiencia con Jesús. En ese momento el Señor con mucha claridad me mostró el llamado, que me estaba llamando a compartir esto y a vivir esta experiencia, algo que Él ya había escogido. O sea, yo había nacido para eso, pero yo tenía 49 años, estaba muy golpeado por el secuestro, tenía muchos problemas emocionales y todo, y mi refugio era la iglesia y la oración, y no entendía cómo era posible que yo pudiera hacer eso si era medio hombre, ¿no? Pero sabía que Dios todo lo podía hacer, y ahí me acordé del franciscano con quien me confesé la primera vez cuando salí del secuestro, como fue en Colombia. Lo fui a buscar y por primera vez abrí mi corazón sobre mis experiencias con Dios, y Él me guió. Él se convirtió en mi padre espiritual desde entonces. Esto hace 25 años. Y yo dejé mi vida artística. Ya mis hijos estaban independientes. Yo soy viudo desde 5 años antes del secuestro. Entonces estaba perfectamente listo para acudir al llamado del Señor. Y fundé una misión de laicos que se llama Peregrinos del Amor. Y comencé hace 25 años a viajar. Y sin yo haberme nunca promovido, esto comenzó como un incendio, ¿no? Se fue yendo, y he estado en 120 países en los 5 continentes, y esto es lo que hago todo el tiempo. Yo viajo 11 meses del año, promedio. Este año van a ser 12 meses, porque no voy a parar este año, y eso es lo que hago. Y sustancialmente, ¿qué es lo que te pidió el Señor en este nuevo periodo de misionero? Pues primero que Él me mostró que todo lo que yo viví con Él, y además de que yo había nacido con eso como infuso, ¿no? Era una misión para estos tiempos, que la iglesia necesitaba despertarse en sus cimientos. Nada nuevo, porque Él fue muy claro en decirme, no hay nada nuevo. Lo que tenemos es que ese don de profecía para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que es el Evangelio de Jesucristo, y cuidarme de que
no hay nada nuevo, porque dice, estos son tiempos en que llegarán con noticias nuevas, ¿no? Como un nuevo evangelio, como dice San Pablo, sí. ¿no? Entonces el ministerio era para mantener el mensaje de la iglesia sobre los cimientos de la iglesia estrictos. Y otra cosa muy particular fue la obediencia a la iglesia, incondicional, en todo momento, sin importar en qué sentido va, obediencia total a la iglesia, y predicar eso, enseñar eso, vivir sobre eso, ¿no? Eso es uno de los énfasis, ¿no? Lo otro fue los sacramentos, muy estricto sobre la relación espiritual con los sacramentos, con el sacramento de la confesión, entender que esto es una puerta que entra al hombre hacia la vida sobrenatural, porque es el recibir al Dios supremo, darle el señorío y vivir para Él, ¿no? Eso es lo que es el sacramento. Y luego el alimento, que es la Eucaristía, la fuerza espiritual que nos mantiene en Dios y fortalecidos para combatir todo lo que tenemos que combatir, ¿no? Entonces ese es el ministerio, sobre eso es, sobre la iglesia mismo en el vientre, ¿no? Y sobre todo la familia, mucho énfasis en la familia, porque me mostró con claridad que era el objetivo del demonio más grande. Porque desde ese entonces, que esto fue hace 25 años, el Señor me mostró cosas horribles de lo que venía, que todavía en ese momento no estaba tan grande, que son los matrimonios entre hombres y mujeres y adopción de niños de esto. Apenas sí se estaba anunciando, ¿no? Pero Él ya me lo había mostrado y me mostró cosas peores, porque pues esto se va a ir degenerando y el hombre no tiene límites, porque el demonio no tiene límites al mal, ¿no? Entonces es un creador de mal y va depravando la sociedad, y cada vez se ven cosas más horribles. Por eso la iglesia necesita santificarse, la iglesia. Él me mostró que la única forma de nosotros aportar como católicos nuestra vida realmente a Dios para rescatar almas en este mundo es la santidad. El que no entre en la santidad realmente como debe ser, no la hace, no es capaz, no aporta nada. El Espíritu Santo no lo puede utilizar porque estamos en un mundo totalmente demonizado, ¿no? Entonces, si uno no tiene esa santidad, no sirve para nada, no lo pueden usar, ¿no? Marino, yo le quería hacer una pequeña, perdona, Sí, no, tranqui. una pequeña pregunta que me quedó de los tiempos anteriores, digamos, cuando usted estuvo secuestrado y cuando ya fue liberado. ¿Qué pasó con su familia? Bueno, el Señor todo esto lo tenía muy preparado, lo puedo ver con claridad, porque yo me fui de Colombia muy joven y el Señor como que me separó de la familia, ¿no? Y nunca volví a Colombia porque me eduqué en Alemania, luego en California, y mi familia me visitaba allá, yo no venía a Colombia. Cuando estuve en Colombia, que me secuestraron, llevaba mucho tiempo alejado. Entonces esa parte de mi familia muy lejos. Pero yo contraje matrimonio, tuve 2 hijos y mi familia eran mis hijos y mi esposa. Mi esposa murió muy joven de cáncer a los 40 años. Entonces Murió antes de que usted fuera sí, secuestrado, sí, mucho 5 años, antes. 5 ya, años antes. ya. Entonces quedaron mis hijos, y mis hijos era lo que podríamos llamar mi familia Sí, inmediata. Claro. Pero mis hijos se graduaron jóvenes, se independizaron. En esa cultura de California es muy común que a los 20, 21 años Ya ya se va. cada uno se va. Entonces cuando yo salí del secuestro, mis hijos estaban independientes ya. Mi mujer había muerto, y la familia de Colombia pues era una familia distante. Así es más o menos la relación. Perfecto. Estamos conversando acá con Monseñor Juan Ignacio, con Magdalena Lira, con nuestra directora, flamante directora de la radio Franja, con Leticia, y estamos también conversando con Marino Restrepo. Vamos a una pequeña pausa comercial. Vamos a hablar a la vuelta de qué está pasando con la iglesia en el mundo. Marino nos contaba, por ejemplo, que él ha visitado 120 países, que lleva muchos años visitando y predicando por distintos lugares del mundo. Vamos a ver cómo está el mundo hoy día y cómo está Chile en ese concierto. Vamos y volvemos. No se vaya.
estamos de vuelta en este especial de Conectados, conversando con Marino Restrepo y con un maravilloso panel aquí. Dejamos instalado un tema, ¿no? Pensábamos hablar un poco de qué está pasando en la iglesia en el mundo. Aquí tiene mucho que decir, por ejemplo, también Magdalena, ¿no? Por su trabajo, por su tipo de trabajo. Por la persecución de la iglesia Por en el ejemplo, mundo. la persecución de la iglesia en el Que mundo. han hecho un informe recientemente, ¿no? Sí, de hecho lanzamos ahora el informe 2025, que es un informe sobre la persecución contra los cristianos que se hace cada 2 años y lamentablemente este año viene peor. Es decir, los países donde había persecución continúa, países donde había discriminación han pasado a persecución y Chile está bajo la lupa. ¿Y por qué Chile estaba por la lupa? Por todas las restricciones y sobre todo las vandalizaciones a las iglesias. No puedo adelantar mucho el contenido porque se lanza en octubre, pero es un tema que no nos es ajeno, en lo que el Papa Francisco habla de la persecución educada, que a veces, claro, uno ve persecución física, pero en Occidente hay otro tipo de persecución, sí, claro. y ahí la iglesia sufre mucho. Quería preguntarle cómo ve usted la persecución educada contra la iglesia y qué se puede hacer contra eso. Esa persecución que hace que la religiosidad se relegue a la vida privada, por ejemplo. Leyes que son contrarias, el tema de la objeción de conciencia, por ejemplo, donde no se respeta. Las polémicas de repente por poner un pesebre en alguna plaza. Oye, y perdona que te interrumpa, pero también hablemos un poco del tema político, ¿no? Abiertamente, ¿no? Hay un tema político grave que está sucediendo, por ejemplo, en los países como Nicaragua, abiertamente, ¿no? Nicaragua es una persecución brutal. Lo que se está viviendo ahora, absolutamente. Sí. Cuéntenos su experiencia con respecto de esto, de lo que decía Magdalena, con respecto en el mundo. ¿Qué es lo que ha visto usted? Pues el primer impacto que yo recibí hace 23 años, que me afectó mucho, fue Irlanda del Norte con los Orangemen, ¿no? Contra los católicos. Y fue muy duro ver eso y todos los mártires que habían en las iglesias donde predicaban las familias, cada uno tenía un mártir o dos. O sea, recientes, gente que la habían quemado viva, otras iglesias que habían destruido. Ahí comencé a mirar este aspecto de la persecución. Pero bueno, esto ya tiene otras raíces y conocemos eso. Pero después comencé a ver pues la descristianización de Europa Occidental, que lo conocemos todos, y también esa persecución educada de la que hablabas, ¿no? Que es como un movimiento intelectual que va demoliendo la idea de Dios, la idea de religión, y considerándola como es el comunismo, ¿no? Que decía que es el opio del pueblo, la religión, y realmente se veía, ¿no? Y yo estaba observando algo muy doloroso, que fue el engaño de creer que cuando cayó ese muro de Berlín, que el comunismo se había acabado, y realmente lo que sucedió es que el muro ya no se necesitaba, porque toda esa ideología había penetrado por todas partes. Como dijo la Virgen de Fátima, los pastorcitos, si no consagran a Rusia, va a esparcir sus errores por todo el mundo. Y pude ver cómo esos errores realmente penetraron en una forma misteriosa, porque estaban separados. Y yo no sé cómo todo eso se vino y ya estaba ahí, sembrado en las raíces culturales de Europa, y ya era el anticristiano, el anticristo, sembrado en todas las culturas, ¿no? Y entonces es una persecución a Cristo realmente, ¿no? Porque al final, ¿de qué persecución estamos hablando? Es Satanás contra Cristo, es la última guerra, ¿no? Es la última batalla, y se disfraza porque dependiendo de la cultura, de la sociedad, los estados políticos y económicos, toma otras caras, ¿no? Otras tácticas, pero es la misma batalla espiritual. Es lo que yo he visto en África, lo que he visto en India, lo que he visto en todo el lejano oriente, en Medio Oriente, y en toda Latinoamérica, en toda América. Cambia de rostros, pero uno ve que es el mismo espíritu, el anticristo. Fíjate, acuérdate de la Constitución Europea, los reclamos de Juan Pablo, Papa San Juan Pablo, que no quisieron poner la palabra cristiana en la Constitución Europea como raíz esencial de lo que es Europa Occidental hoy día. Es como quitarle los fundamentos. Bueno, en eso estamos todos casi. Y es complejo. Yo quería ir por otro lado,
que tiene que ver con el tema de los medios de comunicación, que pertenecemos también a la iglesia. Yo creo que a todos nos pasa y nos damos cuenta de que a la gente le cuesta mucho creer. Es como que ponemos en duda todo lo que pasa, todo lo que se difunde, hasta los testimonios así tan potentes como el suyo, de conversión, ¿verdad? Como que no nos admiramos de nada, ni nada nos sorprende. Yo creo que el tema también, la inteligencia artificial y todas estas cosas que a veces dice la gente, si estuviese proyectada la imagen de Cristo en el cielo, ni siquiera, o sea, no tendríamos cómo darnos cuenta si es verdad o mentira, que es algo creado por el hombre, y en fin, cuestionamos todo. Desde todo su vida, de su experiencia, de todo lo que ha implicado el evangelizar en tantos países, con tanta gente, ¿por qué nos cuesta tanto hacer que otro crea, que diga fielmente, sí, yo creo en su testimonio, de sentir lo propio y sentirse también uno identificado con esto, de saber que nosotros somos seres humanos imperfectos, que a veces estamos más cerca o más lejos de Dios, pero Dios siempre está con uno, es uno el que se aleja por muchas cosas? ¿Cómo nos manejamos en eso con los medios de comunicación para poder llevar ese mensaje a la gente también? Que vuelvan a creer. Yo pienso que lo esencial en esto es lo que dice San Pablo. Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y debemos tener eso claro. Yo lo tengo claro en el ministerio, que es yo voy, yo siembro y no me preocupo en qué va a suceder, porque el Espíritu Santo es el único que puede hacer crecer eso en los corazones. Nosotros no podemos cambiar a nadie, no hay forma, pero sí tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que estar todo el tiempo sembrando con firmeza, con convicción, con caridad, pero sin comprometer nada, con un evangelio puro, desnudo, una verdad íntegra. Y eso es lo que el corazón recibe. Ya cuando vaya a germinar, qué vaya a suceder en los corazones, eso lo hace el Espíritu Santo. Y nosotros debemos tener esa libertad de saber que Dios está encargado de eso, pero nosotros somos responsables de llevar, de ser los heraldos de ese mensaje, de esas buenas nuevas. Tocamos esa trompeta y nos vamos, ¿no? Ya les anunciamos todo. Los muros caen después. Sí, caen por obra de después. Dios. Es verdad, eso es, y así lo he visto yo, porque uno pasa y pasa, yo paso y paso, y muchas veces regreso a los sitios por donde pasé años después, y uno se da cuenta que Dios actuó, que sucedieron cosas misteriosas. Por ejemplo, el hijo de una familia fue a una charla mía y él no cambió, pero él le contó a la familia cambió, ¿no? Cosas extrañas así, ¿no? La forma en que el Espíritu Santo se mueve, ¿no? Pero es muy lindo ver que Dios sí actúa, y no actúa como nosotros lo esperamos, ¿sí? Pero lo importante es estar desvinculado de los frutos de lo que hacemos, que son de Dios, y no pensar que lo que hacemos nosotros es lo que va a cambiar, sino que lo que hace Dios con lo que hacemos nosotros es lo que va a dar el cambio, ¿no? Sí, de repente uno espera así como que se presente Dios como en las películas que uno ve para Semana Santa, ese tipo de cosas. Que se abre el ¿Por qué cielo? a mí no me pasa ese tipo? Claro, exactamente. Yo puedo hacer una pregunta a lo mejor un poco banal, pero volviendo a lo que hablábamos de la sociedad actual, lo que tú decías, de esta persecución educada, de muchas leyes que se están tramitando, se van a tramitar, se quieren tramitar, a veces uno, como católica, siente que no es nada lo que puede hacer. Desde yo hablando por mi persona, obviamente un obispo puede hacer más que uno, pero uno como simple laico, a veces el sentimiento es un poquito abrumador frente a muchas situaciones que pasan, y uno dice, yo no voy a, de mí no depende un cambio. Uno siente por lo menos eso. ¿Qué le diría a usted? Porque a veces también cuando uno se siente minoría, muchas veces pasa a encerrarse en las creencias, incluso a juntarse solo con los que piensan como uno, y siente como que el mundo ya, o la sociedad no depende de uno, no está en uno lo que pase. ¿Cuál es su mensaje frente a eso? Que yo creo que quizás varias personas lo sienten como o sea, un cierto sentimiento de desesperanza frente a un mundo que se nos aleja de Dios. Y que uno en realidad es nadie y por algo como para hacer un cambio. En el año de la esperanza. Sí. Papa Francisco lo quiso hacer porque esto es notorio en todas partes del mundo y en la iglesia también. Es verdad. Yo
tengo como mensaje central de todo lo que hago espíritu. Y siempre digo Jesús en el Evangelio con mucha claridad está enfocado en espíritu, ¿no? Eso quiere decir que nosotros como católicos debemos buscar nuestra fortaleza no en esas situaciones sociales y religiosas en el medio donde nosotros vivimos, sino en el corazón, una relación íntima con Dios que nos hace independientes del hombre, independientes del mundo, independientes de los acontecimientos que nos rodean, y nos convierte en células vivas del cuerpo místico, que somos aquellos que somos instrumentos eucarísticos de reparación, y entrar en ese espíritu de la iglesia donde nosotros todos somos importantes. La vida de ningún católico es insignificante, porque nosotros, con el solo hecho de ser fieles, de buscar una vida de santidad, ya el Espíritu Santo nos está usando por medio de la Eucaristía para salvar almas en todas partes, para sanar la gente que está a nuestro alrededor, sin que nosotros hagamos nada, porque somos instrumentos, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta quién es como católico y qué es lo que el Espíritu Santo hace a través de uno, por medio de la Eucaristía, por ejemplo, entonces ya no tiene esa soledad o ese sentimiento de que uno no está aportando nada, de que uno no vale nada, en ese sentido lo que es la iglesia y lo que la iglesia exige, y la historia sagrada que nos muestra los mártires y los grandes misioneros, y uno dice, pues, ¿y yo qué hago? No, yo no soy nada, pero en realidad nosotros todos somos unos instrumentos poderosísimos, inmensos. A veces una viejita en una parroquia insignificante que ni siquiera saben cómo se llama, es la que sostiene toda la iglesia en la batalla espiritual de esa parroquia, porque es la más santa, la más eucarística, la más centrada en Dios, y está desconectada de todo y conectada con Dios, y ahí Dios hace todo lo que necesita hacer para todos los demás. Y así es, ¿no? O sea que debemos entrar en el espíritu, ¿no? El espíritu. Yo siempre traigo a la presencia ese diálogo de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, que cuando la samaritana se queja de que los judíos dicen que solo en Jerusalén, en el templo, se puede adorar a Dios, y Jesús dice, llegará la hora, y ya está acá, en que ni en el templo de Jerusalén ni en estas montañas lo adorarán en espíritu y verdad. Y eso es lo mismo que la circuncisión del corazón, todo esto es espíritu. Es espíritu. Entonces hay que poner el espíritu a la religión. Y eso es lo que nos evita que nos sintamos inútiles o aislados o marginados. Porque si el espíritu está, pues está libre, porque está uno dentro de la mística de la iglesia, en la misión espiritual para rescatar almas, y ya uno es un guerrero que está vivo, ¿no? Sin importar qué es lo que hace. ¿Tú piensas que estamos en un tiempo de mucho coraje y heroísmo necesario? Sí, mucho, es lo más importante, el coraje espiritual, ¿no? Que guerreros espirituales que se sobrepongan por encima de todas las circunstancias del mundo que nos tienen alienados, marginados por tanta ideología y tanta persecución. Pero si nosotros entramos en esa milicia, ¿no? a militar como guerreros espirituales, recibimos toda la fuerza de Dios y nos convertimos en personas útiles, ¿no? Marino, usted fundó Peregrinos del Amor. Es un movimiento laical que funciona, me imagino, ¿dónde? ¿Cuántas personas son y cuál es la labor que realizan? Nosotros somos un movimiento muy sencillo, porque es algo que se ha dado por sí mismo. Yo no he buscado como propagarlo, sino que mucha gente por donde yo paso dicen, nos gustaría formar un grupo para seguir sus charlas y seguir su prédica, porque lo que yo predico es el apoyo a las parroquias, el apoyo a la iglesia, ¿no? Si uno tiene un grupo, una célula que no está vinculada a una parroquia, no sirve de nada, y yo no creo en eso, porque a mí me parece que hay muchas sectas en la iglesia, ¿no? Y se independizan y ya no quieren que tengan contacto con nadie. Yo digo, eso no es la iglesia, eso es como el protestantismo. Yo digo, para mí lo que yo creo y lo que el Señor me enseñó a mí es hacer iglesia, ¿no?
tiene que estar vinculado a la iglesia. Entonces cuando tenemos células de peregrinos del amor, que son grupos que se forman en cada lugar en diferente forma, pero tienen que estar vinculados a una parroquia bajo la dirección del párroco, ¿no? Y lo que hacemos es apoyar la pastoral parroquial, ¿no? Y servirles en la parroquia en lo que sea necesario. Ahora nosotros aportamos cosas como, por ejemplo, tenemos un ministerio de jóvenes que se llama Jóvenes Misioneros del Santo Padre, que son el apoyo a las jornadas mundiales del Papa, porque yo he estado en varias jornadas con jóvenes de nuestros y me di cuenta que no hay seguimiento, ¿no?, a esos jóvenes que regresan y pasan cosas maravillosas durante la jornada, pero regresan a las parroquias y no hay nada que los apoye para hacer un seguimiento. Se pierden esas oportunidades vocacionales, sobre todo, ¿no?, porque muchos jóvenes llegan encendidos de amor a la iglesia, pero si no se los alimenta, ellos no siguen con ese fuego. Todo se diluye. Eso, claro. Y hemos tratado de fomentar eso, no es fácil, pero sí lo hemos logrado hacer en algunos lugares, sobre todo en México y California, y eso ha dado muy buen resultado. Entonces es como que las cosas se han dado muy espontáneamente, ¿no? Usted dice sí. que ha viajado por muchos países. ¿Cuáles son los países más receptivos a su idea, digamos, a lo que usted quiere transmitir? Bueno, yo pienso que no podría decir eso, que hay países más receptivos que otros, porque esto se trata es como de individuos, de personas que ocurren en todas partes, porque uno no sabe a quién tocó el Espíritu Santo, y ese es un misterio, ¿no?, de quién la recepción del mensaje queda en manos de Dios, porque uno no puede leerla, ¿no? Entonces, claro, la gente puede comentar y opinar y todo esto, y uno diría, por ejemplo, Vietnam, Corea, incluso Malasia, Singapur, son lugares donde he encontrado unas respuestas muy emocionales sobre el testimonio, ¿no? A pesar de que es gente tan meditativa, porque vienen del budismo la mayoría, y son muy contemplativos, por decir así, no son muy extrovertidos. Sin embargo, me ha tocado que en esos países la gente ha sido muy expresiva sobre mi testimonio en particular, ¿no?, y sobre otros temas de la Eucaristía y así, que son místicos, que son muy místicos. Entonces me doy cuenta que Asia entiende la mística, como que se conecta con ella más fácil, ¿no? Otros países son mucho más clericales, mucho más doctrinales, y es difícil que entren en la mística, como que es un lenguaje que es como muy demasiado sutil y demasiado invisible, demasiado inaccesible, porque no es intelectual, ¿no? Entonces es difícil entrar. ¿Y cómo ves América? América, La América cristiana, digamos. pues la veo muy difícil porque es muy cómoda. Es un continente de mucha comodidad, ¿no? Entonces la gente es perezosa en las cosas del espíritu. No hacen esfuerzo, no se sacrifican, y lo que les cuesta no lo hacen porque todo lo quieren fácil, ¿no? Es una sociedad que se ha construido en la velocidad, en la comodidad, en el placer, y cada día es peor, porque esto es lo que yo veía en California cuando vivía allá, que toda la gente buscaba era eso, yo también, ¿no? La velocidad, la comodidad, el placer, esa era mi vida, ¿no? Pero luego, cuando entro a la iglesia y llego a California a predicar allá, me doy cuenta que es igual la iglesia, ¿no? La iglesia estaba igual, ¿no? El sacerdote está de día libre el lunes, no lo vaya a llamar ni a buscar para ninguna emergencia porque no va a ir, ¿no? Él está jugando golf, ¿no? Y él iba, y así todo la iglesia, ¿no? Una iglesia corporativa, como una empresa. Y eso es, pero claro, siempre he observado algo, no importa si es América o dónde, el remanente de Dios, ¿no? Siempre hay ese puñado de gente fiel, mística, fiel, verdadera, buena, valiente, militante. Eso siempre lo hay, en toda parte, en cada parroquia, en cada lugar, ¿no? Hablando de eso, nos faltarán líderes así como de alto impacto, sobre todo para los jóvenes, de que sean un ejemplo de acción, de todo su quehacer. Yo a veces siento que eso no nos falta. El fin de semana, con el tema de la santificación de Carlos Acutis, yo decía, qué maravilla poder para los jóvenes darse cuenta de que otro chico de la edad de ellos
puede llegar a convertirse en santo, que no es algo tan lejano, porque cuando uno le dice, no, si estábamos todos llamados a ser santos, y uno dice, pero yo no puedo ser santa, imposible, por todas las cosas que uno ha vivido, qué sé yo. Pero sigue siendo actual. La santidad no es algo que se haya olvidado con el paso del tiempo. Pero yo en lo personal siento eso, la carencia de líderes potentes que llamen. Bueno, el Papa mismo ahora está llamando a Claro, los influencers, claro. ¿no? a personas. Adecuarse a los Sí, 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 tiempos. sí, sí, sí. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que es cierto, no es coincidencia que canonicen dos jóvenes juntos, ¿no? Claro. Y que le den el ejemplo a la iglesia de que se necesitan jóvenes santos y que son líderes que pueden santificarse verdaderamente y que es la única forma de enseñar. No hay otra forma de enseñar sino siendo santos, y se necesitan esos valientes, ¿no? Yo siempre digo, para ser santo hay que ser bueno, y para ser bueno hay que ser valiente, porque hay que ser valiente para perdonar, para tener paciencia, compasión, tolerancia, caridad. Sí. Para eso necesita valentía. Entonces necesitamos jóvenes valientes que se atrevan a ser buenos en un mundo malo, ¿no? En un mundo que todo es malo en general, ¿no? Que Todo cuestionado. que nos lleva a la perdición. Pero hay madera, ¿no? Yo me doy cuenta que los jóvenes son muy receptivos, pero hay que darle la verdad tal y como es, ¿no? Que mucha gente piensa que a los jóvenes hay que tratarlos con cuidado, que no los van a asustar, que eso es mentiras. Al joven, entre más desnuda la verdad, más le entra. ¿Cómo planteas tú el tema de la vocación de los jóvenes? Vocación ya sea al matrimonio, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal. Es una crisis en la que estamos en Chile y estamos en muchos países de América. Y en Europa, ¿para qué decir? Sí, es verdad. Es una crisis, sobre todo que las familias católicas no quieren aportar hijos a la iglesia, ¿no? Porque quieren tenerlos es para el mundo, por razones obvias, ¿no? Muy egoístas. Pero yo pienso que directamente con el joven, que es donde uno va con el espíritu vocacional, a tratar de despertar en ellos esa realidad vocacional, yo pienso que es la verdad desnuda, una catequesis que los dirija a entender que la vocación es como un fuego. La vocación no es una idea. La vocación no es que yo estoy pensando en ser una cosa, sino que la vocación es un fuego que sale del corazón. Si yo quiero casarme, tengo encendido en mi corazón la esposa, tengo encendido los hijos, tengo todo eso como un fuego adentro. Si quiero ser sacerdote, tiene que estar como un fuego cuando veo salir al sacerdote a celebrar, cuando miro la vida sacerdotal, cuando veo hasta el acólito, tengo un fuego que me lleva al altar, que me tiene metido ahí. Y cualquier vocación tiene que ser un fuego, no puede ser una idea, ¿no? Cuando son ideas, yo digo, ahí no hay vocación. Mucha gente me consulta y me dice, es que yo pienso, y digo, bueno, si me dice que usted piensa, eso no sirve para nada, ¿no? Dígame qué siente, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué siente? Ahí es donde está, es en el corazón, sí. Perfecto. Oye, hay una pequeña cosa, yo difiero un poquito de tu comentario en respecto de la santidad. Yo creo que uno puede haber sido muy malo o haber hecho cosas muy malas, puntuales durante el mundo, durante la vida, pero igual puede ser santo, ¿no? Sí, pues, sí. Yo hablé con San Agustín, que Sí. lo acabamos de celebrar. Exactamente, a ver, el 28 de agosto. Vamos y volvemos, señoras y señores. Vamos a tener un tercer bloque en que vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de la eutanasia, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de todos estos temas que preocupan a los católicos hoy día, no solamente en Chile. Vamos y volvemos. Volvemos en este tercer bloque de Conectados, este especial de Conectados hoy día, con Magdalena Arina, con Monseñor Juan Ignacio, con Leticia Rodríguez y con Marino Restrepo. Y queríamos llevarlo ahora a estos temas candentes que están hoy día, de los que poco se habla o mucho se habla, que muchos acatamos porque hay que acatarlo, pero hay una voz de la Iglesia que tiene que ser potente y poderosa. Monseñor, ¿quiere abrir los fuegos? Sí, hago el fuego. Estamos en este momento, Marino, aquí en Chile, hoy día se está discutiendo a esta hora, o después del almuerzo, la posibilidad de que se abra un diálogo y una legislación sobre la eutanasia, mandada por el presidente de la República.
que tiene artículos que van directamente a permitir la muerte de una persona en ciertas circunstancias. Estamos con una ley de aborto libre, con urgencia, en el Parlamento también, que empieza a verse, se empezó a ver y se empieza a ver hoy día también o mañana. Estamos en una discusión sobre la maternidad subrogada. Hay un proyecto de ley para prohibirla en Chile, siguiendo un poco el Tratado de Casablanca, el Acuerdo de Casablanca. Las Naciones Unidas también, la relatora especial para los derechos de la mujer ha hablado que hay que prohibirla, pero aquí hay todo un intento de decir, bueno, también esto tiene aspectos buenos, hay que ver cómo se hace, muy restrictiva. ¿Cómo te has topado tú en el mundo con este tipo de, vamos a decir, ataque a la dignidad de la persona en su esencia misma y ataque a la enseñanza de Jesucristo? Pues es un problema global, el mundo entero tenemos ese problema, con excepción de los países de Islam, ¿no? Claro. Pero en sí, India también tiene particularmente algunas áreas en el hinduismo y otras religiones que tampoco aceptan eso, ¿no? Claro. Pero en general en el mundo entero está este problema, es la cultura woke que se llama, ¿no? Que está tratando de desvirtuar. Explica, ¿qué es lo que es la cultura woke? Porque se habla mucho aquí. Exacto. Síntesis. La cultura woke es todas estas ideologías anticristianas realmente, ¿no? Que van contra Cristo en todo, contra todos los valores morales, los principios, las tradiciones sagradas, todo eso no debe existir, ¿no? Nosotros tenemos que ser una sociedad totalmente libre de esas ataduras, lo llaman, ¿no? Entonces hay un progresismo que lleva al hombre a aceptarse tal y como el hombre quiere, ¿no? No como el hombre debe ser, sino como quiere ser. Esa es la diferencia, porque es lo que crea las ideologías de género, que usted nació niño, pero usted ¿qué quiere ser? ¿Usted no quiere ser niña? ¿No? Y esto es esa palabra terrible, que es la misma serpiente con Eva, seréis como Dios, ¿no? Y viene todo de ahí, es la propuesta del demonio. La cultura woke es el pecado original, es la propuesta del diablo diciendo, usted no se preocupe, es que usted tiene la libertad, Dios lo hizo libre, usted haga lo que quiera. Y ya no es como dice San Pablo, todo es lícito pero no todo nos conviene. Aquí no todo nos conviene, lo tumban. Todo es lícito, es lo que vale, ¿no? Y esa es la cultura woke. Es un peligro terrible. Y de ahí vienen todas estas... De ahí nace la eutanasia, el aborto, todos estos males, ¿no? Nacen de ahí, esos vientres alquilados, ¿no? Que por ejemplo Ucrania, mucha gente no sabe eso, era el país de más producción de vientres alquilados en el mundo. Antes de la guerra, antes de que empezó esta guerra, tenían hospitales enteros llenos de salones de niños que iban para China, para India, cientos de niños. Y la gente no se da cuenta que esas guerras no son en vano, tienen una razón, ¿no? No son víctimas, son pecados gravísimos, ¿no? Y esto está en el mundo entero, por todas partes está. Así de que estamos viviendo, yo pienso que es decir, hay dos formas de tener esta conversación. Una, la podemos hacer por la superficie, en una forma intelectual y sociológica, pero en realidad si estamos hablando como iglesia, nosotros tenemos la obligación de meternos en el espíritu, ¿no? En la batalla espiritual y pronunciar las palabras que no son adecuadas en esta sociedad, como el diablo, ¿no? No es permitido mencionar a Satanás, ¿no? Pero resulta que es que Satanás es el que está moviendo los hilos cuando hablamos de aborto, cuando hablamos, des en cuenta que la masonería, por ejemplo, tiene un trato con el diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo le pagan a él? Le pagan con sangre, porque todo lo del demonio es sangre. El dinero para pagarle a Satanás es la sangre, es lo único que recibe, no recibe nada más. Entonces, la sangre más costosa, la que más produce para aquellos que la pueden llevar, es el aborto. ¿Sí? Es la más masiva, la sangre. Entonces, por eso estos movimientos masónicos
pasan esas leyes, ¿no? Se meten en la justicia, en la política y se aseguran de aprobar esas leyes de aborto y ganan mucho poder económico, poder político del demonio, ¿no? El demonio se los provee, porque vemos en las tentaciones en el desierto a Jesús cuando el demonio le muestra todos los poderes del mundo, dice, si te postras y me adoras, te los doy. Y está muy claro, ¿no? Esta gente conoce eso y sabe que Satanás les da eso. Pero, como decía yo antes, esta conversación, si se lleva a ese nivel espiritual, tenemos que mencionar quién es el artífice de todo esto, ¿no? Si lo hablamos en un plano sociológico, decimos, bueno, es que es el comunismo, el progresismo, el socialismo, estos ismos. Pero en realidad esos ismos, ¿quién los mueve? ¿Dónde es que está el combustible de ellos, no? Por detrás está el fuego que viene del mal, ¿no? El mal es el que incendia todo eso. Monseñor, yo quería preguntarle a usted respecto de lo mismo. Ahora le voy a dar vuelta la pregunta hacia usted, porque también quiero saber la opinión, por ejemplo, de Magdalena con respecto del tema, y también obviamente a la directora de la radio, el qué tiene que hacer cada medio de comunicación, por ejemplo, cómo se está comunicando este tema. ¿Qué piensa usted del tema? Bueno, Marino ha dicho una cosa que yo la medito mucho y que la tengo muy clara. Nosotros tenemos que tocar la trompeta con mucha fuerza, con mucha claridad, con mucho respeto al que piensa distinto, con mucho respeto al que tiene incluso opiniones contrarias a la iglesia, como yo mismo he ido al Parlamento con el cardenal Chomalí el martes pasado a exponer el tema de la eutanasia. Lo ha puesto a él, yo lo he acompañado como miembro del comité permanente, y uno se da cuenta de que, como dices tú, es una visión sociológica, es por encima. Una ministra que es una buena persona, porque uno dice, bueno, yo conozco su familia, qué sé yo, pero dice, no, yo pienso que el país está maduro para discutir la eutanasia. Pero ¿cómo va a estar maduro un país para discutir la eutanasia, para discutir la muerte de alguien? O unos senadores que dicen cosas que son más o menos verdaderas. O sea, no hay la capacidad en nuestra patria de ver las cosas de fondo, y el cardenal lo ha hecho ver muy claramente. Cuando el diputado Milosevic ha dicho, bueno, pero es que aquí hay una lucha, hay una oposición entre autonomía personal y convicciones personales, ya sean religiosas, éticas, el que ha dicho, no, eso no es así. No pueden las leyes regirse por las convicciones personales que yo tenga sobre las cosas. Hay verdades a las cuales podemos llegar que son objetivas, y esa verdad, todos lo sabemos aquí, tiene un nombre con mayúscula, ¿no es cierto? Bueno, mientras en ese mundo no se acepte este trabajo, como dices tú, este enfoque de fondo, vamos a estar, como se dice en el campo, lomeando, hablando por encima, y la sensación que me queda a mí, por ejemplo, al ir a la Comisión de Salud del Parlamento y la que funciona hoy día, es que escuchan a todos y hacen lo que ellos quieren. Eso. Esto es lo que pasa. Entonces, escuchan a todos, ya va la doctora que defiende la eutanasia, va otra doctora que defiende la maternidad subrogada, y después la capacidad de ver la verdad más profunda, antropológica del hombre, que trasciende, tú lo acabas de decir. Yo he escrito un artículo en el Mercurio en que digo, bueno, si Séneca, si el Dalai Lama, si la Torá, si el Corán, si Aristóteles, si Platón, todos hablan en contra de la eutanasia, es precristiano eso, no es una cuestión religiosa. Entonces, lo que decía la Magdalena, echar para el lado la fe cristiana, eso se trata. Exacto. Y eso lo hacen gente que son cristianos. Sí. Ahí, los que están ahí legislando no son gente completamente ajena. Entonces, cuando se van a morir, llaman al cura. Sí. Claro. Cuando está empezando a caer el Claro, avión, todos rezan. sí, oye, todo aquí. Claro. Entonces uno dice, ¿qué tenemos que hacer? Tocar la trompeta, y en el caso concreto de lo que estamos enfrentados en Chile, que la gente se dé cuenta de que la eutanasia es más grave que el aborto. Porque el aborto siempre queda la sensación y la claridad en la persona que se lo hace, o en la persona que es movida hacia él, o la persona que participa, de que algo malo hicimos, algo ahí que quedó. Pero en la eutanasia, por la compasión, queda la sensación de que se hizo el bien. Sí. Y lo que se hizo fue quitarle la vida, o mover a que una persona que está en una situación así diga, yo quiero que me quiten la vida. Y la autonomía personal, la compasión. Y eso produce un cambio antropológico en la mente, total.
¿me entiendes? Entonces, ¿qué hay que hacer? La respuesta concreta es tocar la trompeta de la verdad, y la verdad, hay que decirlo con toda claridad, la encontramos en lo que Cristo nos enseñó, que es el culmen de... Y lo otro es tratar lo mismo que hice yo. Ese artículo tenía por objeto mostrarle a aquel que se niega a reconocer a Jesucristo que Platón, Aristóteles, la Toral, Dalai Lama, el Séneca, todos estos caballeros que escribieron siglos antes del cristianismo también pensaban igual que nosotros, y que el cristianismo ha venido a mostrar eso en un nivel superior, que es simplemente con la presencia y la encarnación del Hijo de Dios entre nosotros, que nos enseña la verdad. Magdalena, ya no como Magdalena, ahora como directora y como ACN, ¿qué van a hacer ustedes o qué piensan hacer ustedes con respecto de estos temas? ¿Qué voz van a tener? Primero, sacar la voz, porque mucha gente no lo sabe o no se lo plantea, y nosotros como fundación, tanto acá como en otros países, apoyamos a la Iglesia para que pueda dar voz, para que pueda dar su mensaje de manera clara, porque también los medios de comunicación en general, nacional, acá en Chile principalmente, no tenemos medios católicos, salvo este canal, medios católicos, periódicos, cosas así que uno pueda leer e informarse a través de ellos. Entonces es muy importante apoyar las distintas iniciativas que hayan desde la Iglesia chilena. Yo doy fe de que es así, y le agradecemos mucho. Y nosotros también realmente damos fe de que sí, ha sido sí, así. sí, sí. Leticia, usted como directora de radio, ¿qué voz va a sacar adelante con respecto a este tema? Yo creo que hay un tema moral de compromiso que uno no puede decir o acomodar las cosas. Uno a veces tiende a hacerlo por situaciones que uno pasa en la vida, a veces uno tiende a acomodar, pero llega un momento donde ya no se pueden acomodar las cosas, donde hay que tener una sola voz, y sobre todo cuando la gente también, el público que escucha, los auditores también intervienen, preguntan, enjuician, dicen, y uno tiene que tener la capacidad en el fondo para decir siempre las cosas como son, no hay otra forma. Pero yo siento que sí, pues somos llamados a seguir, a educar, a hacerlo permanentemente, con personas que la gente también se sienta identificado, cosa que no lo vean como tan lejano, y con testimonios, en fin, yo creo que los medios de comunicación siempre hemos tenido una responsabilidad muy importante, y si somos medio de iglesia, con mayor razón. Fíjate tú que tenemos en estos próximos días, a ver si se lo mando a la Evelyn para que lo ponga, un encuentro en la Universidad de los Andes, preparada, que me ha tocado a mí un poco organizar. Va el nuncio, va el jefe de la comunidad musulmana, va un obispo anglicano, voy yo, y no pudieron ir los hermanos judíos porque ese día es el Día de Acción de Gracias y no pueden hacer, tienen que estar ahí concentrados en sus cosas, para hablar de cómo en Chile las grandes confesiones hemos defendido los valores esenciales: libertad de culto, educación, familia, aborto, eutanasia. Hemos actuado todos juntos, las cuatro, las grandes, incluso en muchos casos también otras confesiones que no son directamente cristianas también se han unido a nosotros, como por ejemplo los musulmanes y los judíos, porque en esto estamos de acuerdo, pero hay un rechazo que tenemos que vencer. También hay un elemento racional, no es solamente la fe nos da la seguridad del futuro, por así decirlo, porque Jesucristo es la verdad, pero tenemos que ser capaces de mostrar a aquellos que se niegan abiertamente a reconocer la fe como un valor esencial de nuestra, también que estos principios y valores que defiende la Iglesia no son solamente religiosos, van más allá, aunque a mí la certeza total me la da Jesucristo, que nos manda el mandamiento del amor. Marino, para terminar ya el programa, porque se nos acaba el tiempo, cuénteme el movimiento que usted creó. Tiene, me imagino, muchos angelitos que andan tocando trompetas por todos lados, ¿no es cierto? ¿Tienen ustedes medios de comunicación? ¿Cómo lo hacen para comunicar esto? ¿O es solamente usted el que anda por el mundo? No, nosotros tenemos un radio 24 horas, se llama Peregrinos del Amor Radio. Tenemos nuestras páginas de YouTube, Facebook, Instagram,
en las que publicamos constantemente todo lo que yo voy predicando y enseñando en mis misiones. Por ejemplo, ahora estamos subiendo todo lo de Paraguay, Uruguay que acaba de pasar, y sigue Chile, y estamos constantemente publicando todo esto, ¿no? O sea que tenemos mucha actividad en las redes, fuera de la actividad que tenemos presencial con las misiones. Perfecto, usted continúa acá en Chile por estos días y luego viaja tengo entendido que se va para Argentina. Voy a Argentina, luego México, India, Japón, Líbano. O Y sea, esto lo hace todos los constantemente. Este peregrinar, 11 meses del año. Ya. Este año van a ser 12 meses porque la Navidad voy a estar en India, entonces no paro en la Navidad. Por perfecto. curiosidad, ¿cuál es su hogar, digamos? ¿Dónde lo tiene? Su lugar de llegada, su casa. Bueno, yo tengo la casa madre de la misión en Bogotá. Ya. Lo que es familia es en California, en Los Ángeles, que son mis hijos y mis nietos. Pero realmente yo no estoy en ninguna parte de esas, paso por ahí. Pero no me quedo mucho, ¿no? Tan Es solo un, unos es un pocos marino días. restrepo itinerante. Sí. Muchas gracias, chicos. Un momento, por haber tengo que estado. dar tengo que dar Momento. una mala noticia. A ver, Aprobado en general la idea de legislar. el proyecto de ley de eutanasia en la Comisión de Salud del Senado por 3 votos a favor. Juan Luis Castro del PS, Jimena Órdenes del PPD e Iván Flores de la Democracia Cristiana. Y 2 en contra, Francisco Chaguán de RN y Sergio Gaona de la UDI. Lo que estábamos diciendo, o sea, ya Pero- ahora pasamos a otro estadio, que es que la sala del Senado tiene que empezar a estudiar la ley concreta que contiene ya. Por lo tanto, pido a todos orar intensamente por esto, que es muy grave, orar por estas personas que cometen este gravísimo error de introducir al país en una dinámica que nos va a llevar a muchos más dolores de los que ya hay, y pedir mucho por los senadores de la República que tienen que parar algo que me parece a mí que es una aberración jurídica y moral, Un crimen. un crimen. Sí. Mejor. Es la idea de legislar la que se acaba Acaba de de aprobar. aprobar ahora Se hace acaba 5 de minutos. aprobar. Sí. Perfecto. Me extraña un DC votando a favor. Bueno, pero dejémoslo ahí, lo dejo instalado y nos retiramos porque ya se nos terminó el tiempo. Gracias por Muchas la gracias, invitación, Leticia, gracias a muchas ustedes. gracias, Monseñor, muchas gracias, Magdalena, muchas gracias, Marino, que le vaya súper bien en su peregrinar por el mundo. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día en este Conectados especial.